En los zapatos del ministro, yo voy a hacer su voluntad. Dios es quien me ha llamado, Él es quien me va a respaldar. Aunque el camino sea difícil, Él siempre conmigo está. Porque en los zapatos del ministro y en obediencia, yo voy a caminar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que te habla el pastor José Pimentel, una vez más en otro episodio de En los zapatos del ministro, el podcast, aleluya, a través de Aliento TV. Suscríbete, activa la campanita, dale like a este contenido, compártelo, aleluya, para que alcance otras vidas que necesitan ser impactadas por la palabra que hablamos en este podcast. Hoy tengo un pastor al cual conozco ya hace algún tiempo, un pastor joven, un pastor, ¿verdad?, que Dios ha estado usando de manera especial para esta generación. Y para nosotros es un privilegio y un honor tener hoy en los zapatos del ministro al pastor Harry Albelo. Dios te bendiga, pastor. Aleluya, qué bendición. Saludos, amado pastor. Qué bueno que tengamos este espacio para hablar desde los zapatos del ministro y edificar el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo. Para mí es un privilegio realmente estar en esta plataforma para bendecir, ¿verdad?, dentro de lo que podamos al pueblo de Dios. Qué bueno, nos gozamos, nos gozamos. Saludamos, ¿verdad?, a la esposa y al heredero de Pastor Harry, que andan por ahí. Nos gozamos, ¿verdad?, con su presencia. Hoy estuvo predicándonos a la congregación una palabra poderosa. Y síganlo a través de las redes sociales. Pastor, compártanos sus redes sociales antes de comenzar. Pues la cuenta mía personal, ¿verdad?, es Harry Albelo Oliveras. La cuenta de la iglesia es Casa de Adoración y Restauración Nuevo Comienzo. Así que nos puede seguir. Allí tendrá material de bendición y de edificación. Amén. Sigan al pastor Harry, porque el pastor Harry es un pastor joven que está haciendo cosas maravillosas, grandiosas para el reino de Dios. Y yo sé que usted va a ser bendecido de manera especial con el contenido que pastor Harry genera, con los live de sus servicios allá en su iglesia. Yo he sido bendecido con el ministerio de pastor Harry y yo sé que tú también lo vas a hacer. Amén. Pastor Harry, quisiera comenzar, ¿verdad?, para romper un poquito el hielo. Háblanos un poquito de ti. ¿Cómo fue la infancia del pastor Harry Albelo? Pues mira, quizás muchas personas tuvieron esta mega infancia de papá, mamá, crecer, hermanito. Sin embargo, mi infancia creo que fue un poquito distinta. Okay. Si fuera a escoger un color, yo podría decir que fue color gris. Okay. Soy nacido de una madre que se llama Teresa, la cual partió cuando yo tenía solamente 5 años. Oh, wow. Mi papá, al sol de hoy, voy a cumplir 33 años para la gloria de Dios. Mi papá, al sol de hoy, no lo conozco. Okay. No sé quién es. Así que comenzó un poquito, ¿verdad?, fuerte. Mi mamá me crió esos 5 años sola. En esos 5 años pasaron cosas un poco fuertes. Y las digo abiertamente porque, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. Y yo sé que esto puede edificar la vida de alguien. En esos 5 años a mí me dejaban en un cuido. Y en ese cuido allí fui violado. Oh, wow. Fue un proceso duro, fue un proceso fuerte. Luego de eso, pues mi mamá muere, que era el único vínculo de confianza que yo tenía. Me crié con un padrastro ese tiempo en la transición entre lo que mi mamá murió y me envían, ¿verdad?, a Puerto Rico. Estuve con mi padrastro, quien me envía, ¿verdad?, porque no podía hacerse cargo. Llego a Puerto Rico. Acá en Puerto Rico crecí con mucho dolor, con mucho resentimiento, con muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? Me preguntaba, ¿quién es este ser humano que está caminando y no tiene sentido de propósito, no tiene sentido de pertenencia? Estaba en todos lados, pero no me sentía parte de ningún lado. Wow. Sin embargo, llegó un momento en mi vida, ¿verdad?, donde
esos padres que me adoptaron, les dejó saber lo que estaba sucediendo y comenzaron a ayudar en el proceso de la adopción. Fue fuerte porque tuve que escuchar, la primera vez que uno escucha la voz de un papá, se supone que sea un momento de emoción, un momento de que te marque la vida para bendición. Sin embargo, pastor, la primera vez que yo escucho a mi papá hablar fue en un juzgado, por teléfono, y de su boca decir, yo no me quiero hacer cargo de él. Wow. O sea, Wow. a lo mejor muchas personas crecieron con un papá que les dijo te amo, que les dijo yo voy a estar aquí para ti, aquí están las herramientas para que puedas crecer. Sin embargo, yo crecí en un ambiente donde las primeras palabras de mi papá fueron yo no me quiero hacer cargo de él. Wow. No tener a mi mamá presente, podríamos decir que yo estaba solo. Y aunque sabemos, ¿verdad?, que hay una cobertura de Dios, hay una cobertura Correcto. espiritual, que Dios siempre estuvo, pero en ese momento específico de mi vida yo no lo veía. Yes. Y usted no confía, usted no cree, usted no desarrolla una convicción en aquello que usted no ha visto todavía o que no ha experimentado. Y básicamente mi infancia fue un poco fuerte. Wow. Podría decirlo. Eso podríamos decir, ¿verdad, Pastor Harry? Que fue un golpe fuerte a la identidad del niño. Porque cuando un niño va desarrollándose, creciendo, ¿verdad? Más o menos a la edad de 5 o 6 años, es una edad crucial donde sus padres son ese sentido que ellos tienen de seguridad, de protección. Y es bien triste decir, ¿verdad?, que la persona que se supone que te protegiera, que te cuidara, que te hiciera sentir seguro, fue la persona que dijo, yo no quiero nada que ver con... Exactamente. Wow. Qué fuerte. Así mismo fue. Wow. Y la realidad del caso, uno crece, ¿verdad? Y fueron muchas preguntas y crecí buscando un responsable, buscando culpar a alguien. Y muchas veces eso es lo que nos pasa, que en el transcurso de nuestra vida crecemos buscando culpables como si encontrando el culpable fuéramos a solucionar la raíz del problema. Hasta que tuve que aprender que si yo buscaba culpables iba a llegar hasta Adán y Eva. Ajá. Wow, qué interesante. Y aún llegando hasta Adán y Eva no iba a solucionar nada porque ellos mismos no se hicieron responsables de lo que hicieron. Y teniendo eso en cuenta, tuve que entender algo, que Jesús no buscó culpables. Ajá. Porque Él pudo no ir a la cruz y decir, yo no tengo la culpa de esto. Él fue protagonista de ese escenario. Yo tenía dos opciones en mi vida. O seguir buscando culpables y llegar hasta Adán, o buscar un protagonista que fuera Cristo y de ahí tomar las riendas de mi vida para tomar decisiones en base de Jesucristo. Wow. Creo que eso fue algo que marcó la diferencia de dejar a ese niño herido, lleno de dudas, totalmente sin rumbo, sin dirección, a uno que se centrara con metas, con propósito, con prioridades bien establecidas y pudiera caminar sin dar, como dicen en Puerto Rico, puños al aire. Correcto. Poderoso, wow. Sabía que habías atravesado por cosas, ¿verdad?, en tu niñez, pero no al punto de lo que acabas de compartir, ¿verdad? Es algo poderoso saber que de ahí el Señor te sacó. Amén. Y después de esto, pastor, después de que atravesaste por ese momento difícil, ¿verdad?, donde tu mamá ya no está, donde tu papá se lavó las manos, como decimos, ¿qué vino después? Pues mira, cuando llego a Puerto Rico me recibe una familia maravillosa, que son los que le digo hoy papi y mami. Amén. Y esa familia me abrazó, me dio amor dentro, ¿verdad?, del conocimiento que tenían acerca de qué es ser padre. Correcto. De qué es recibir a un hijo que no lo pariste tú. Ajá. Que a lo mejor sí es tu familia, pero al final no salió de tu vientre, al final no salió de ti.
Pero antes de contestarte esa pregunta, quiero decirte algo para Correcto. que veas, para enlazar este sentido de propósito. Amén. Mi mamá antes de morir me llevó a Puerto Rico. Una mujer llena de salud, 40 y algo de años, ¿qué le podría pasar, verdad? Ujú. Y según mis padres, ¿verdad?, adoptivos, ella va a donde mi papá adoptivo y le dice, yo quiero que si a mí me pasara algo, tú te hicieras cargo de Harry. Oh, wow. Pero hasta ese momento no pasaba nada. Ajá. Ella no estaba enferma, ella no tenía absolutamente nada. Además de eso, cuando yo nací, me puso el nombre de quien es mi papá adoptivo. Mi Wow. papá adoptivo se llama Harry. Albelo García. Wow, qué interesante. Y en los planes de ninguno estaba esto que yo estoy contando, Ujú. pero en los planes de Dios sí. Correcto. Ella estaba sin querer profetizando lo que iba a pasar conmigo, pero nadie lo entendía. Ajá. Inclusive cuando ella dice, yo quiero que si a mí me pasara algo, ustedes se hagan cargo de Harry. Ellos como que la reprenden, como que mira, no declares eso en tu vida, ¿sabes? No Ajá. te va a pasar nada, tú estás llena de salud, sin saber que 2 o 3 años más tarde iba a tener ese desenlace, lo que salió de su boca. Y así fue. No había papeles. En un proceso de adopción, no tener papeles es un FAO ante cualquier Correcto. tribunal. Ujú. Lo que había era una palabra. Ajá. Una palabra. Yo quiero que ustedes se hagan cargo de Harry si a mí me pasara algo. Correcto. Sin embargo, ellos tomaron esa palabra y comenzaron a trabajar en esa palabra. Y obviamente buscaron escuela, hicieron un ambiente propicio. Yo tenía una habitación, un trabajador social que llegaba de manera esporádica Ujú. a visitar, a ver el ambiente, a preguntarle a los vecinos, a ver si las personas que me iban a adoptar, ¿verdad?, eran aptas para lo mismo. Y en ese proceso se estuvo 1 año y algo. De igual forma, una vez se da el proceso de adopción, ¿verdad?, yo comienzo a ponerme rebelde desde mi niñez porque no entendía muchas cosas. Muchas veces le reclamaba a mis padres y les decía, yo me quiero ir con mi mamá. Pero mi mamá no estaba, Ujú. estaba muerta. Y yo quería irme con un ser que no estaba. Correcto. De igual forma, el expresar el haber sido violado fue un poco fuerte. Porque se trabajó de 1000 maneras. Hay situaciones que por más que tú las expreses, por alguna extraña razón no son creídas. Correcto. Y no porque la persona a lo mejor no te quiera creer. A veces es que en ese núcleo hubo algo similar y a veces ponemos la pared de que esto no pasó, pero es porque no queremos confrontar ciertas situaciones O en desempolvar nuestras vidas otras cosas que... y sacar ese polvo que estaba debajo de la Correcto. alfombra y a lo mejor vino a destapar algo Ujú. que estuvo oculto. Sí me llevaron a psicólogos, sí me llevaron al trabajador social. Recuerdo como hoy los miles de rompecabezas que el psicólogo me regalaba. Todavía estoy tratando de buscar una explicación de los rompecabezas, pero me los regalaba para que yo, ¿verdad?, montara, ordenara. Sin embargo, seguía ese patrón de rebeldía. Una persona con buenas notas, era bueno en los deportes, era bueno en muchas cosas, pero emocionalmente estaba totalmente quebrado. Fui creciendo, fui desarrollándome. Sin embargo, hubo un momento en que mi hermana mayor, Jennifer Arbelo, comienza a visitar una iglesia. Ok. Cuando ella comienza a visitar una iglesia, comienza a congregarse, Dios comienza a hacer cosas poderosas con ella. Y en ese proceso mi mamá adoptiva estaba en una depresión. Wow. Y yo creo que ese fue el gancho de Dios para nuestras vidas. Porque cuando ya no había salida, ella comienza también a congregarse. Y cuando comienza a congregarse, yo comienzo a asistir a la iglesia porque yo no me mandaba. Yo no Correcto. yo no decidía si ir o no ir. Y por muchas veces yo no quería ir a la iglesia. Sin embargo, mi mamá me decía, no, tú vas a ir a la iglesia porque aquí la adulta soy yo y según tú vas a la escuela, tú vas a ir a la iglesia y le doy gracias a Dios por eso. Qué bueno. Porque
comencé a caminar en los caminos del Señor a la corta edad de 9, 10, 11 años. Y aunque yo puedo decir que no fue hasta ya casi los 17 que tengo ese encuentro personal con Dios, pero si no hubiese sido por esos primeros pasos, no hubiese conocido al Señor de esta forma. Y fue retante porque cuando comienzo a conocer al Señor me están predicando de un Dios bueno, de un Dios de familia, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, de un Dios que liberta. Pero yo no veía ese Dios. Tú no habías experimentado eso en tu vida todavía. El Dios del que hablaban, yo no lo conocía. Correcto. Y yo no lo reconocía como un Dios bueno, porque a mi mente venía como un Dios bueno le quita a su madre a su hijo. Ajá. Como un Dios bueno no permite que su padre tenga un contacto con su hijo. Como un Dios bueno permite una violación. Como un Dios que es tan bueno permite que un niño pase por todas esas cosas. Y esos son interrogantes, pastor, perdona que te interrumpa, porque esos son interrogantes que muchos de nuestra audiencia puede tener hoy. Hay gente hoy cuestionando al Dios que nosotros le servimos, cuestionando al Dios de la Biblia, por qué hay hambre en tal lugar, por qué permite un Dios bueno, permite que gente buena muera de cáncer. Así es. Y gente mala estén por ahí haciendo barbaridades. Pero yo quiero que tú escuches bien lo que Pastor Harry está hablando, porque eso fue precisamente lo que él sintió. Yes. Amén. Continúa, pastor. Pues todas esas preguntas llegaban a mi mente porque yo decía, no es congruente lo que yo estoy viviendo con lo que me están predicando y me están presentando. Inclusive, a la corta edad de los 13 años, se atreve el pastor, que Dios lo bendiga donde esté, a profetizarme el pastorado. Wow. Yo no conocía bien al Dios, no me caía para nada bien el Dios que me estaban hablando, no lo entendía en lo absoluto, mi vida era un desastre y encima de eso me están profetizando pastorado. Que yo recuerdo que yo decía, este hombre es un charlatán, ¿cómo él se atreve a decir que Dios me va a hacer a mí pastor? Cuando lo que yo estoy viviendo es totalmente contrario. Dios jamás haría pastor a una persona así. Y yo lo único que decía era, este Dios no sabe que yo he vivido para que Él esté diciendo esas cosas. El asunto es que sigo creciendo e inclusive comienzo a tomar parte en la iglesia, pero estaba herido. Yo seguía herido. Ese encuentro con Dios todavía yo no lo había tenido. Okay. So, estoy yendo a la iglesia, sin embargo, estoy herido. Y yo creo que esto es algo que la audiencia debe escuchar, porque a veces pensamos que llegar y recibir a Cristo como nuestro Salvador es el fin de todas nuestras situaciones. Es el cierre de nuestra vida completa y que todo queda restaurado en su totalidad. Y no. Hay asuntos que se van a sanar por causa de nuestra perseverancia, aún no sintiendo el querer llegar, correcto, aún no sintiendo el querer congregarse, aún sintiendo no querer hablar con Dios, aún no sintiendo querer saber algo que tenga que ver con Dios o con la iglesia. Amén. Y en ese proceso yo no quería ir. Recuerdo que una vez llega este ministro del Señor y predica. Cuando comienza a predicar, se me acerca terminando la prédica y me entrega un CD. Cuando me entrega el CD, yo dije, como que, ¿para qué yo quiero esto? ¿Sabe? Número uno, no me gustaron mucho sus canciones, para empezar. Y segundo, pues, si no me gustaron sus canciones, no creo que yo vaya a querer ponerla. Pero tomé el CD, pues fue un gesto, ¿verdad? De él querer sembrar. Pero por alguna diosidad, por no decir casualidad, porque en Dios no creo que hayan casualidades, por alguna diosidad de ese hombre me entrega ese CD y no le regala ningún CD a más nadie. Lo que yo no sabía cuando llego a mi casa es que el CD también tenía un DVD. Okay. Era en la parte del frente era CD para ponerlo en la radio, pero en la parte de atrás también era DVD, que era para conectarlo en el televisor.
cuando lo único que me interesó fue poner el DVD, porque por alguna extraña razón no me gustaban sus canciones. Ujú. Así que tomo el DVD, lo pongo, y cuando lo pongo, el hombre comienza a contar su testimonio. Y en su testimonio está el cómo él perdonó a su papá. Wow. Así que yo comienzo a escucharlo, y cuando yo comienzo a escucharlo, yo comienzo a llorar. Pero el llanto era un llanto de amargura. Lo que estaba saliendo de ahí era amargo. Era amargo. No era un llanto normal. Era el llanto del niño herido, Ujú. buscando perdón, Ujú. buscando cerrar un ciclo en su vida. Y yo recuerdo que cuando yo estoy llorando, le digo al Señor en ese momento: Señor, si tú no me sanas hoy, y yo tenía como 13 años cuando expreso estas palabras, Señor, si tú no me sanas hoy, yo me quito la vida. Wow. Y sí, un joven de 13 años que está empezando a vivir una adolescencia, primer año de la adolescencia, por así decirlo, puede tener ideas suicidas, puede Ujú. tener sentimientos de suicidio y puede tener una planificación. Claro. Porque yo lo tenía planeado. Ujú. Yo tenía la planificación completa para hacerlo, cómo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer y cómo me iban a encontrar. O sea, yo tenía todo planeado ya. El asunto es que cuando yo expreso esas palabras, le digo: Señor, si tú no me sanas, yo me quito la vida. Pastor, lo único que yo puedo decir o describir, porque intento describir lo que Dios hizo en ese momento, pero ninguna palabra que yo exprese podrá llenar lo que yo sentí en ese momento. Pero yo sentí como si Dios hubiese tomado una agarradera, algo grande que pudiera agarrar mucho y tuviera la capacidad de arrancar. Ujú. Y yo sentí en mi corazón como una mano, algo entró en mi corazón que lo torció. Yo sentí una torcedura, como cuando tú vas a arrancar un árbol que es fuerte, Correcto, que una no lo raíz. no puedes sacar la raíz de la primera, sino que tienes que torcerla Ujú. para asegurarte que va a salir completa. Pues yo sentí esa torcedura en mi corazón y cómo eso se desprendió de adentro. Y recuerdo que le dije al Señor, después que yo experimenté eso, fue como si las lágrimas me las sacaran de mi sistema y un remanso de paz que pude experimentar, la palabra que dice que la paz de Dios sobrepasa tu Todo entendimiento, porque yo no podía explicar la paz que yo estaba sintiendo Wow. cuando segundos antes yo estoy llorando Amargamente. con amargura, Ujú. porque no sanaba, ¿sabes? Escuchaba, pero no sanaba. Y ahí experimenté lo que era Dios sanar, el trato de Dios tú a tú. Wow. Y recuerdo que le dije al Señor: Señor, de hoy en adelante, yo te prometo que yo te voy a servir. Y donde quiera que yo vaya, yo voy a contar lo que tú has hecho conmigo. Poderoso. Yo no me voy a avergonzar de contarlo. Y sí recuerdo la primera vez que lo conté, porque a lo mejor para una dama, en las culturas que vivimos, una dama decir que es violada no es tan fuerte. Ajá. Pero que un hombre lo diga Un varón, sí. es doblemente fuerte. Es doblemente fuerte. Porque te da también en la hombría, te da en el orgullo, ¿verdad? De hombre, tú sabes. Y muchas veces puede hasta trastocar la identidad de la persona. La mayoría de las personas que yo conozco que tienen una confusión en su identidad han sido productos de un abuso. Y esa confusión existió en mi vida. La realidad del caso, yo no sabía quién yo era, ni espiritualmente, y por ende, mucho menos. Iba a saber quién era sexualmente hablando. Yo decía, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta? Y es la realidad, ¿qué me gusta? Porque
fui trastocado por mujeres y fui trastocado por hombres. So, no había en mí una identidad que yo dijera, soy esto o soy lo otro. Era un rompecabezas sin armar. Era el resultado, yo era el resultado del desorden de personas perversas que dañaron la inocencia de una persona y por ende su identidad. Correcto. A eso añádele que no tenía un padre ni una madre a quien contarle qué pasó, cómo pasó y quiénes fueron, que no podían guiar. Porque aunque tenía unos padres adoptivos, yo vivía con la realidad de que no son mis padres. Correcto. No es lo mismo crecer sin el conocimiento, ¿verdad? De que te adoptaron de pequeño, porque en realidad los padres son los que te crían, y cuando los niños no tienen el conocimiento de que fueron adoptados, pues ellos toda su vida tal vez viven creyendo que esos son sus papás y no hay problema. Pero una vez tú tienes el conocimiento, ya hay una necesidad interna. Yo no sé si eso es psicología, yo no sé si eso es, pero emocionalmente hay un vacío que te dice, estos no son tus papás, aunque tú agradeces lo que hacen por ti, aunque tú los honras, ¿verdad? Porque han sido los que han estado ahí, pero crea en tus emociones esa necesidad de saber quiénes son mis papás verdaderos y qué sería de mi vida si hubiese yo estado con ellos. Yo creo que esa era la pregunta que más yo tenía en la mente. ¿Qué hubiese sido de mi vida si ellos hubiesen estado juntos y conmigo? Yo recuerdo que las graduaciones, los cuadros de honor, yo miraba a mis papás adoptados y con dolor en el alma yo decía, te doy gracias porque estás aquí, pero no es suficiente. No era suficiente. Yo los miraba y yo decía, yo sé que están orgullosos de mí. Y yo me sentía a veces mal sentir eso hacia ellos, porque yo decía dentro de mí, no es que no esté agradecido. Es que no necesito ver los que verdaderamente son mis padres ahí sentados y decir, yo estoy orgulloso de ti. Correcto. Sin embargo, cuando Dios comenzó a trabajar esos asuntos en mi vida interiores, que comenzó a darme sentido de identidad, que comenzamos, recuerde que todo se pervierte. Todo se pervierte cuando este tipo de dinámica se da. La sexualidad sana se pervierte a tal nivel que tú no sabes quién tú eres, pero también lo que tú ves como, lo que los demás a lo mejor ven como un complemento, tú lo ves como un objeto de satisfacción personal. Entonces, yo no le daba la importancia a la mujer que debía tener la importancia, pero tampoco le daba la importancia al hombre. Porque para mí, como yo fui objeto de su causa, yo los veía como lo que hicieron conmigo, como un objeto para satisfacer deseos. Eso se llama el trauma de la reciprocidad. Así mismo es. Y miraba y decía, para mí el valor no está en ellos. Yo lo que veía eran objetos, figuras que estaban, pero que realmente no representaban una importancia en mi vida, porque así me trataron. No tuve en mi niñez alguien que me hiciera sentir importante. Wow. Al no tenerlo, yo no puedo ver como importante porque yo no me siento importante en la vida de nadie. Y crecí con ese sentido de rechazo en mi vida, que yo podía pertenecer a un lugar, pero yo no me sentía parte de ese lugar. Yo buscaba la forma de llamar la atención. Yo buscaba la forma de que todas las vistas se acercaran a mí y yo sentir que yo era importante en un lugar. Hasta que Dios, ¿verdad?, tocó mi vida y comenzó a trabajar cada una de esas áreas y comenzó porque aunque yo sentí esa torcedura que expliqué que Dios arrancó, también Dios comenzó a mostrarme por su palabra cómo era el proceso del perdón. Que perdonar tú no lo ibas a sentir.
tú lo ibas a decidir, tú ibas a tomar la decisión de que hoy yo decido cerrar este capítulo en mi vida, hoy yo decido cerrar este ciclo en mi vida, hoy yo decido romper con maldiciones generacionales emocionales, hoy yo decido entregarle mi alma al Señor, pero verdaderamente que Él tome dominio de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones y que se trabaje un orden saludable. Porque lamentablemente a veces espiritualizamos tanto las cosas que vemos en asuntos del alma, lo espiritualizamos y pensamos que con una reprendida la falta de perdón se va a ir. Y no necesariamente. Dios puede, por su infinito poder, y yo así lo creo, que por una imposición de manos alguien puede ser sano del alma y recibir un perdón. Eso yo lo creo 100%. Pero también soy de los que creen por carne propia que te pueden poner las manos, pero Dios va a procesar. Correcto. Te va a enseñar en el proceso cómo es que se tiene que cerrar esos ciclos, cómo es que tiene que llevarte al proceso del perdón para que sanes y puedas crecer sin ningún tipo de efectos colaterales que trae las situaciones que tú pasas en la vida. Amén. Y la mayoría de las veces, pastor, eso que acabas de decir es muy cierto, porque la mayoría de las veces la imposición de mano lo que hace es que genera una impartición sobre tu vida de algo que vas a usar como una herramienta para el proceso de lo que necesitas hacer. Yes. Para el proceso de sanidad, para el proceso de libertad, para el proceso de sanidad. Hay gente a las cuales Dios puede sanar al instante, pero hay gente que su sanidad va a ser paulatina. Amén. Y eso es algo que yo quiero siempre decirle a la gente, lo que pasó Pastor Harry, porque el perdón muchas veces pensamos que es por sentimiento. No, yo todavía no lo voy a perdonar porque yo no lo siento. El día que yo decida perdonar lo va a hacer porque lo siento en el corazón. Déjame decirte, querido y querida, que si esa es tu mentalidad, nunca vas a perdonar. Así es. Porque el perdón es lo que promueve una sanidad emocional para que entonces tú puedas ser libre de ese dolor. Mientras tú tengas ese dolor, tú no vas a querer perdonar. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa herida se provoca, tal vez es como una espina en el corazón, amén, que tú dices, no me lo toques porque me duele, estoy herido, estoy sangrando. Y es cierto que una espina clavada puede ser que comience un proceso de cicatrización alrededor de esa espina, y si nadie te lo toca, el dolor pasa. Pero cuando en una conversación, cuando tal vez en algún lugar te encuentras con esa persona que te hirió, es como cuando te rozan esa espina nuevamente y esa herida vuelve otra vez a abrirse, a sangrar. El perdón representa arrancarte esa espina. Y entonces comienza en ti un proceso de sanidad integral. No es solamente la cicatrización alrededor de la espina, es una sanidad integral al punto de que esa herida va a cicatrizar totalmente y alguien la va a poder tocar en el futuro. Amén. Vas a ver la cicatriz, te vas a acordar de lo que pasó, te vas a acordar de las personas involucradas, pero cuando te la toquen, no te duele. De hecho, la palabra perdón es un superlativo. Es que es grande, significa grandeza, y don es un regalo. So, el perdón es un regalo que tú te haces. A veces pensamos que el perdón es para la otra persona y no. Cristo fue claro cuando dijo, perdona a los que te ofenden. Perdónalos. Perdónalos porque de acuerdo a como tú perdones, Dios te va a perdonar a ti. Lo que Jesús estaba diciendo es, de acuerdo a como tú autorregales tu liberación, Dios te va a seguir haciendo libre. Eso es así. Lo que Cristo estaba enseñando con el perdón era precisamente eso. Date la oportunidad. ¿Sabes? El perdón es el único lugar donde tú estás en la cárcel y Dios te entrega la llave para que tú mismo te abras. Y que desde tú fuera de la cárcel puedas abrir las cárceles de otro. Yo no puedo hablar de perdón
si yo no he perdonado? Yo Sí, tengo que estar fuera de la cárcel. Correcto. Para poderle dar libertad a otros. Yo tengo que hablar siempre desde la legalidad. Y para hablar desde la legalidad, yo tuve que haber perdonado, haber salido de esa cárcel para poder abrirle a otros la cárcel en donde se encuentran y que ellos puedan disfrutar de lo que yo he dicho que estoy disfrutando. Porque de lo contrario, entre más yo trate de impresionar con algo que no estoy viviendo, más años estoy añadiendo a mi sentencia. Ajá. Me estoy autosentenciando a más tiempo porque estoy decidiendo. Porque escuche, perdonar es una decisión, pero mantenerte atado también. Correcto. Eso es así. Mantener la cárcel cerrada también es una Eso es decisión. O sea, tiene que llegar un momento donde usted decida perdonar. No necesariamente te tienes que encontrar con la persona. No necesariamente tienes que hablar. Yo nunca me he encontrado con mi papá. Yo nunca me he encontrado con los violadores. Sin embargo, el proceso de perdón se dio. Pude cerrar ese momento. Correcto. Pude cerrar ese ciclo. No los he visto, pero sé que Dios cerró ese capítulo en mi vida y puedo seguir trabajando para su gloria. Y hoy día, una de las cosas que Dios más hace a través de nuestro ministerio es precisamente la sanidad interior. Es trabajar esas áreas de la vida que muchos esconden, porque la sanidad interior tiene que ver mucho con tu orgullo. Tiene que ver mucho con aquella área que te lastimó y usualmente uno no quiere hablar de lo que lo lastima. Correcto. Porque recordar, dicen que es vivir, y tú quieres recordar y vivir lo bueno, pero recordar y traer la memoria y traer a la vivencia también lo malo dolor. Es doloroso, es volver a recibir el dolor. Sin embargo, para poder sanar, tienes que tener contacto con lo que te dolió. Ajá. ¿Sabe? Un doctor, para poder sanar una herida, tiene que poner la anestesia o aplicar la anestesia en el mismo lugar de la herida. Y aunque duele la anestesia, es el inicio de una sanidad permanente. Completa, sí, señor. Así que para poder yo sanar como individuo a aquellas personas que nos están viendo y escuchando, para poder sanar como individuo, como colectivo, tenemos que permitir que Jesús toque el área que nos duele. Pero lo que sí hay de garantía es que ese va a ser el único toque de dolor. Porque lo que va a venir después de ese dolor va a ser una sanidad permanente, pastor. Gloria a Dios. Wow, poderoso. Este testimonio de verdad me ha impactado. Ha sido bien interesante, bien intenso. Amén. Y escuchándote verdaderamente, pues he sido bendecido, he sido ministrado. Porque ver de dónde vienes y conocer al hombre que eres hoy, testifica la grandeza de un Dios Amén. Para el cual nada es imposible. Y de verdad que te honro, porque tú, muy bien como dijiste, pudiste haber decidido quedarte en la falta de perdón, pudiste haber decidido quedarte en la rebeldía, pudiste haber decidido como tal vez llevar a cabo los planes que habías planificado, pero le damos gloria a Dios y te honramos, ¿verdad? Porque decidiste salir de esa cárcel y hoy estás trayendo libertad también a otras personas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pastor, escuchándote, ¿verdad? Sé que dijiste que no fue hasta los 17 años que tuviste un encuentro real con el Señor. Tal vez lo que viviste a los 13 fue una experiencia con Dios, ¿verdad? Donde ese dolor y esa raíz de amargura fue arrancada. Pero cuéntanos, ¿cómo fue ese encuentro que tuviste con el Señor? ¿Cómo fue ese momento donde tuviste ese encuentro real con Dios que dio un giro en tu vida de 180 grados? Mira, yo siempre he dicho que mi encuentro con Dios fue a través del servicio. Yo recuerdo que estamos en un campamento de jóvenes de nuestra iglesia a la cual pertenecía y nos asignan a 4 personas del ministerio de jóvenes el ir a servir. Teníamos que servirle a los predicadores que venían. Wow. Y yo recuerdo que yo tomo esa encomienda
como que yo tenía que servir de tal forma que yo diera lo mejor. Yo tenía que dar lo mejor en ese servicio. Y lo hice obviamente de corazón, sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Ujú. Y recuerdo que venía un predicador viernes, sábado y domingo. El del viernes me profetiza el pastorado. Otra vez. El del sábado me profetiza el pastorado. Y el del domingo me profetizó el pastorado. Salgo del campamento y le digo al Señor, molesto, porque yo no quería ser pastor. Yo creo que eso es una cualidad de ser pastor. Sí, yo no conozco a nadie que sea pastor, que haya querido, que haya anhelado. Y los que anhelan ser pastor, por alguna razón no se les da. Así que yo no quería hacerlo. Así que yo me voy molesto y le digo al Señor, yo te dije que yo no quiero ser pastor. Cambia de llamado. Ponme a hacer otra cosa. Yo no quiero ser pastor. Recuerdo que estoy de madrugada durmiendo. Realmente no estaba despierto, no era que me había levantado a orar, yo estaba durmiendo. Y yo sentí que alguien me levantó. Obviamente era Dios. Wow. Cuando me levanta, yo voy al área donde yo usualmente oraba en mi casa. Y era que me iba para la sala de en casa de mis padres. Y la sala es bastante grande. Y allí estoy orando. Y cuando estoy orando, estoy hablando con Dios y le digo, riéndome, le digo, todavía tenemos pendiente lo del pastorado, pero voy a seguir orando. Y me puse a orar. De momento, una presencia sobrenatural que solamente Él puede manifestarla, me agarró y me tiró al piso. Wow. Pero me tiró de frente. Y yo caí en un estado postrado completo, frente en tierra, como dijo David. Ujú. Como dicen los salmos que hizo David. Mi frente estaba en este caso en la losa, porque no estaba en tierra, así que fue frente en losa. Y estoy totalmente postrado delante de la presencia de Dios. Y yo recuerdo que Dios me dijo, yo no me equivoco. Te llamé yo. Y volvió y dijo, te dije que te llamé yo. Wow. Te confieso que eran como las 2 de la mañana cuando eso pasó. Yo recuerdo haberme levantado a las 5:30 de la mañana del piso. Wow. Y me levanté porque mi papá iba a salir a trabajar. Él fue el que me tocó para que yo me levantara. Porque yo estaba postrado en el piso. Y cuando me levanté, yo le decía, papi, no me puedo levantar. Estoy tratando, pero no puedo. Yo tenía una debilidad, pero él sabía que era Dios. Que era un trato con Dios. Así que él me dejó. Ujú. No hizo nada por levantarme porque él sabía que era Dios. Y lo que hizo fue que me dejó hasta que yo poco a poco me pude incorporar. Y yo dije, wow, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo es posible que yo me arrodillo? Eran las 2 de la mañana y me acabo de levantar, son las 5 y yo tenía una fuerza. Cuando me pude incorporar, ¿verdad? Bien, yo tenía una fuerza que yo decía, ¿sabes? Yo fui ese día a la escuela como si yo no hubiese estado de madrugada Ajá. en el piso. Yo pude hacer todo lo que tenía que hacer con esta única fuerza, con esta única virtud, poder que había dentro de mí, porque Dios me había hablado. Ujú. Y cuando me habló, lo único que me habló fue del llamado. Me dijo, soy yo. Fui yo quien te llamé. No te lo están diciendo los hombres. ¿Sabes? Te hablé yo. Y yo dije, wow, espérate. Tú eres real. Ujú. Tú hablaste
tú te me presentaste, tú te me revelaste, me dijiste que eras tú, yo no tengo nada más que hacer. Aún mi cuerpo no podía sostenerse. So, el Espíritu Santo tomó mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y me hizo rendirla delante de Él. Wow. Ante esa experiencia, yo le dije al Señor, bueno, Señor, heme aquí. Y como hizo David cuando lo ungieron para rey, una vez lo ungieron, volvió a sus quehaceres de servidor y se fue a servir. Yo seguí sirviendo en la obra del Señor en donde quiera que yo era necesario. Amén. Yo nunca serví en la predicación. No era algo que yo quería. Yo servía si necesitaba que limpiara los baños, yo me apuntaba. Si necesitaba que limpiaran la iglesia, yo me apuntaba. Si necesitaban en las cadenas de oración, yo me apuntaba, cogía 1 o 2 turnos. Si necesitaban un evento de jóvenes, allá yo iba. Si había un drama, yo me apuntaba. Si había una danza, yo me apuntaba. En cualquier área lo único, y eso me costó, lo único que yo no he tocado en el área del ministerio ha sido el área de sonido. Fue lo único. Todas las demás áreas, y eso me ha pasado factura hoy. Porque a veces se va el sonido de la iglesia y yo me quedo como que, wow, tengo que mirar alrededor a buscar a quien sí sabe para que vaya y lo arregle, porque yo le hundo un botón y lo pongo peor. Wow. Así que mi consejo, en todas las áreas que usted pueda servir, sirve en todas y en la del sonido también. Correcto. Y el asunto fue que Dios trabajó conmigo de esa manera, y cuando tuvo el encuentro, que esto yo creo que es una clave para los que nos están viendo de lo que es verdaderamente un encuentro genuino. Un encuentro genuino, siempre lo próximo que te hará poner en tu espíritu Dios después que tiene un encuentro contigo es el deseo de servir. Ajá. Porque Sí. si tu deseo es ser servido, tú no estuviste en un encuentro con Dios, tú estuviste en un encuentro con tu ego. Eso es así. Que lo pusiste como Dios para que te hablara y dijera lo que tú quieres escuchar. Eso es así. Cuando Dios te habla, lo próximo que Él hará es ponerte el deseo de servir. El deseo de servir, el deseo de ser un vaso en las manos del Señor, una vasija. Hay mucha gente que quieren ser platos. Yes. Y el plato, cuando tú buscas el plato llano, el plato es un utensilio de exhibición. El plato lo que hace es exhibir el contenido que tiene. La vasija, tú no ves lo que hay adentro. Uh-huh. La vasija no está exhibiendo lo que tiene, pero va a llegar un momento donde esa vasija va a derramar ese contenido, y el contenido es lo que tiene valor. Yes. Así que seamos vasijas y no seamos platos. Algo que me llama la atención, pastor, que estabas mencionando, era que funcionaste en muchas áreas del ministerio, y eso es una característica que yo le conozco a la mayoría de los pastores con los que he interactuado, porque el pastor de una manera u otra toca todas las áreas de la iglesia. Yes. Entonces, cuando un pastor comienza, ¿verdad? Porque yo conozco muchos pastores que han sido instalados en iglesias que ya están corriendo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por esos pastores, pero yo tengo un respeto muy especial a aquellos pastores que han comenzado una obra desde cero. Porque esos son los pastores que cuando no hay evangelistas, aun cuando no hay maestros, aun cuando no hay profetas en la casa, ¿verdad? Esos son los pastores que tocan todos los ministerios. Entonces ellos dan la clase bíblica, ellos son los que prenden la consola, prenden las bocinas, ellos son los que muchas veces limpian la iglesia. El pastor de la semana pasada, Pastor Elmer Santo, él me decía, yo soy pastor, pero yo limpio la iglesia. Y es interesante cómo ver pastores que se mueven en todas las áreas de la iglesia hasta que el Señor comienza a añadir gente que son equipados, que se dejan equipar, que se dejan entrenar para esas funciones, y entonces el pastor comienza a delegar. Cuando llega el evangelista, pues el evangelista a sus zapatos y el pastor a lo suyo, ¿verdad? Uh-huh. A predicar y a atender la iglesia. Pero aún así, un pastor
el momento en que va al altar a predicar, tiene que predicar en ocasiones con un toque profético, en ocasiones con un toque evangelístico, en ocasiones como maestro, ¿verdad? Y yo creo que el pastor y el apóstol, ¿verdad?, son los ministerios que tocan todos los demás llamados de alguna manera, fluyen en esa unción también. No es que sean evangelistas de oficio o profetas de oficio, es que de alguna manera también fluyen en esa unción porque son las personas que Dios ha escogido para bendecir al pueblo y para la edificación del cuerpo, y todos esos ministerios, todos esos llamados, todas esas unciones son necesarias para la edificación del cuerpo. Así mismo es. Cuando comenzamos nuestra congregación, de hecho comenzamos en la Marquesina, no, comenzamos en la sala. Uh-huh. Comenzamos en la sala de nuestra casa y para mí fue bien fuerte, porque yo soy tan celoso con mi casa. Yo soy el ser que más fuerte soy para que visitas lleguen a mi casa. Ajá. Mi esposa es igual que... Ese soy yo. A mí no me gustan las visitas y mucho menos sin avisar. Que suban los pies a los sillones. Mucho menos sin avisar. Así que yo soy el tipo de persona de que si tú me quieres visitar, tú me tienes que llamar. Amén. Para poder recibirte. Así que realmente comenzamos en la sala de nuestro hogar. Obviamente la sala se hace un poco pequeña y nos fuimos para la Marquesina. Ya la Marquesina de igual forma comienza a hacerse pequeña y decidimos abrir obra. Y todavía, ¿verdad? Estamos en el inicio, por así decirlo. Lo que llevamos son 2 años ahora que está corriendo el tercero. Uh-huh. Ha sido fuerte. De hecho, es la primera vez que viajo con mi familia completa, porque cuando yo viajaba a predicar tenía que viajar solo y dejar Correcto. la iglesia a cargo de mi esposa, porque realmente todavía no se había desarrollado esa estructura o ese orden y no habían llegado personas que uno dijera, wow, podemos confiarle la palabra, podemos confiarle esto, lo otro, porque el pastorado es un todo. Es un todo. No es solamente, yo creo que el 10% o menos es la predicación. Uh-huh. Es lo administrativo, correcto, la confianza, el delegar, el tú decir, ok, esta persona yo la puedo poner, tiene la confianza para yo ponerla y que traiga una palabra que no destruya lo que por años se ha construido. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo le cuesta a un pastor delegar esas cosas? Delegar el hecho de que yo sé que cuando esta persona vaya a interceder, lo va a hacer de una manera correcta. Uh-huh. Cuando esta persona vaya a fluir en las alabanzas, yo sé que va a fluir porque toca el corazón de Dios. Uh-huh. A esta persona yo la puedo delegar que recoja y se lleve para su casa las ofrendas, porque uh-huh, yo sé que va a mantener la integridad y la pureza de lo que ahí está, y sabe que eso no es de esa persona. Uh-huh. Que el construir los vínculos, las relaciones que sean sanas, que sean puras, que no se cuele la familiaridad de que porque me conoces o sabes quién yo soy significa que tienes derecho a, uh-huh, autoridad a, uh-huh, poder hacer sí o no. La realidad del caso es algo que se tiene que trabajar y se tiene que construir en el proceso para que crezcamos de manera saludable como cuerpo de Cristo. Yo creo que esos son los primeros años de un pastor, que estoy en ellos todavía, pero yo creo que esas son las bases que se Correcto. Tienen que sentar para que el ministerio corra con éxito. Amén. Y corra de una forma ordenada. Establecer una visión clara, una misión clara, que todo lo que se haga sea corriendo alrededor de esa visión, uh-huh, de esa misión. Nosotros creemos mucho en la familia. Uh-huh. Para nosotros la familia es primordial. Mi familia es literalmente todo. Mi esposa y mi hijo, y digo que es mi hijo, aunque es mi hijastro. Uh-huh. Pero yo digo que mi hijo, realmente ellos son todo. Uh-huh. Para arriba y para abajo nosotros andamos juntos. Cuando yo voy a viajar, quien se va de escudero es mi nene.
Mi escudero es mi nene, así que si tú te vas a meter conmigo, te vas a meter con él. Con él. Cuando mi esposa Qué no podía ir, lindo. a quien me lo llevaba era él. Y ¿por qué me lo llevaba? Porque yo decía siempre, y Dios ponía en mi corazón, que cuando tú lo mires a él, a los ojos, tú puedas decir lo que tú hiciste, lo hiciste de manera correcta, lo hiciste de manera pura. Amén. Así como los niños son puros. Wow. Y yo poderme sentar y él poder ver que la persona que está aquí es la misma persona que está allá. Ajá. Que el mismo que se tira los chistes allá, acá arriba, se los tira allá abajo. Correcto. Que como es estricto acá, es estricto allá. Ujú. Que como es una persona ordenada y accesible, es ordenada en casa, pero también es accesible. Correcto. Que él no puede decir que ve a alguien que adora a Dios, pero con sus manos ha tocado a su mamá. Ujú. Él puede decir, y para mí yo creo que el éxito del pastorado no está tanto en lo que la gente percibe de ti, sino lo que tu familia inmediata ve de ti. Ajá. Ahora mismo yo le dije a mi esposa, ¿te puedes ir? Vete, habla con las muchachas, habla con los del ministerio, interactúa. Y me dijo, no, yo quiero estar contigo en el podcast, yo quiero ver, Ujú. yo quiero estar, ¿sabes? Eso habla de que hay unidad, Correcto. de que somos los mismos donde quiera que nos paramos. Y yo creo que eso es algo que se debe modelar y que una vez esa base tú no la trastocas, porque sí. No estoy diciendo que el pastor, hay veces que había un juego de pelota del nene y surgió una llamada y tuviste que atender a esta persona. Sí, eso pasa. Pasa. Sí pasa que papá iba a ir a tal lado contigo, pero de momento pasó esto y tuviste que correr esta área. Que posponer los planes para un otro plan momento. que había lo tuviste que posponer. ¿Sabes? Sí pasan esas cosas. Y creo que son las más dolorosas del Ujú, ministerio. ujú. Sacrificar a veces el tiempo de la familia para cosas del ministerio, no para Dios, para cosas del ministerio, que son cosas de Dios, pero uno entrena a su familia para que ellos te vean en tu tiempo de Dios. Pero hay veces que vienen los improvisos del ministerio, Correcto. que son los que a veces trastocan. Y yo trato mucho de cuidarlo, porque quiero que él tenga una crianza saludable y él no diga en el futuro, Dios me quitó a mi padrastro. Ujú. Dios me quitó a esa figura, a esa persona de a mi al lado que estaba conmigo las 24 horas, Dios me la quitó. Y de igual forma mi esposa, ella sabe que yo soy para Dios, pero también sabe que cuando yo tengo que decir, no voy a tomar este compromiso porque este tiempo es con mi esposa. Correcto. Hay cosas que el pastor, ¿verdad? Tiene que pesar. Hay llamadas que recibimos de una emergencia, de un accidente que hubo, una familia devastada, una situación, ¿verdad? Fuerte. Ese tipo de cosas, ¿verdad? El pastor muchas veces tiene que correr y posponer cosas que tiene, porque es una situación de peso, que amerita, de emergencia. Pero hay veces que recibimos llamadas que tú sabes que pueden esperar, ¿verdad? Pastor, estoy pasando por una encrucijada, no sé qué hacer. Pues tú le puedes decir ora y mañana hablamos, ¿verdad? Porque en la oración muchas veces, y a veces no tenemos ni que hablar, porque cuando esa persona decide orar, pues el mismo Espíritu Santo que me habla a mí, le habla a él. Yes. Y muchas veces una de las luchas que tienen muchos pastores, ¿verdad? Que he conocido y que tal vez en un pasado yo tuve también, es el apagar y prender el switch del pastor mode Yes. del ministerio. Y no es que uno sea dos personas diferentes o que uno sea hipócrita o que uno tenga dos caras. Es que, pues, obviamente hay cosas que yo puedo hacer con mi familia, ¿verdad? Que no las voy a hacer en el altar. Pero hubo algo que me ministró, y es que yo tenía unas personas que eran mis amigos desde antes de yo ser pastor. Pero una vez me convierto en pastor, pues estos amigos se convierten en ovejas. Y
Mi esposa es una mujer de Dios que amo y respeto porque Dios la usa de manera maravillosa. Mi esposa me enseñó algo y es que yo no puedo quitarme la túnica de pastor y ponerme la túnica del amigo. Yes. Yo soy tu amigo, pero también soy tu pastor. Así es. Y cuando hablábamos antes, tú hablabas con tu amigo. Pero no me pidas hablar con el amigo y que deje al pastor en un closet porque no va a pasar. El pastor va a estar aquí y te voy a escuchar como amigo, pero te voy a hablar como pastor. Amén. Sí, Señor. Esa línea es algo que no se debe cruzar y que de hecho, por lo menos es algo que yo he cuidado mucho. Yes. Yo he cuidado mucho para proteger la integridad, número 1, de mi persona. Uh-huh. Número 2, de lo que Dios puso en mí y de lo que Dios puso en la otra parte. Correcto. Porque cuando establecemos esos límites que son saludables, estamos protegiendo el entorno, la privacidad y la esencia de lo que se carga, no solamente como individuo, también como colectivo y en relación. Y debemos aprender a no, este no es el momento, o si es el momento propicio, o vamos a posponerlo, vamos a hablar más adelante acerca del tema. Hay cosas que a lo mejor antes tú veías de mí que hacíamos que ya no se van a hacer, no se van a dar, como a lo mejor con la frecuencia que se daban, pero estoy cuidando ese corazón, estoy Correcto. cuidando mi corazón, porque la realidad del caso es que no todos tienen la madurez Correcto. para ver la desnudez. Eso es así. No todos tienen la capacidad de ver la fragilidad. Uh-huh. No todos tienen la capacidad de ver al ser humano, al pastor humano, al que se duele, al que llora, al que no tiene a veces con quién desahogarse, Ajá. al que da su mejor mensaje pero está en cero en la fe ese día. Uh-huh. Al que te está predicando que tus finanzas va a prosperar, pero él está con un montón de deudas encima. Al que te dice que Dios te va a bendecir, pero a él le hace falta una bendición. Correcto. Al que te profetiza un milagro, él necesitando un milagro. Al que te dice, yo estoy aquí para ti, pero necesita que alguien esté para él. La realidad del caso es que esas áreas muchas veces sabemos que existen, pero no empatizamos con ellas, porque queremos recibir del vaso sin acordarnos que el vaso se vacía. Correcto. Y necesita ser lleno en algún momento dado. Y al no tener ese cuidado, el pastor saludable pone las distancias para no esperar a que el vaso esté vacío. Correcto. La distancia no es por indiferencia, no es por apatía, no es porque se te subieron las chuletas porque ahora eres pastor y quieres estar distante. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el cuidado. Yo voy a cuidar de que mi vaso no se vacíe, sino que esté en constante llenura, porque yo no sé en qué momento la vulnerabilidad puede tocar a mi vida y ese vaso, si está un poco vacío y llega la vulnerabilidad, voy a quedar vacío. Pero si está totalmente lleno, puedo todavía quedarme con una reserva que me saque a flote. Y es algo que se tiene que construir y se tiene que trabajar. De hecho, con la iglesia yo trabajo no me llame. Si no es una emergencia, no me llame. No me llame. Habla con Dios. Correcto. Trabájalo. Si ya no puedes trabajarlo, ya has hecho varias cosas, varios intentos, pues entonces vamos a hablarlo. Pero usualmente cuando eso se trabaja, son bien mínimos los que llaman porque conocen la solución, conocen quién le puede solucionar las cosas. Entonces, eso crea una dependencia total de él y creo seres que no sean manipulables. Porque como decimos una cosa, decimos otra. Hay pastores que les gusta que los llamen. Correcto. Porque les gusta manipular. E inconscientemente se convierten en pastores narcisistas y a veces conscientemente, donde el narcisista es quien necesita, pero hace creer que quien necesita es el otro. Es el otro, correcto. Y la realidad del caso no es que la persona, el congregante necesita, es que el pastor
tiene una necesidad de ser aplaudido, de ser reverenciado, de creer que la otra persona, su vida espiritual, depende de su figura. Y no es así. Correcto. Nuestra función es ser facilitadores para que la persona conozca a Jesús y todo lo haga a través de Jesús. Correcto. Sí podemos ser guías, sí podemos ayudar, sí vamos a modelar, sí vamos a contestar llamadas, sí dentro de lo posible vamos a hacer muchas cosas, pero la realidad del caso es que nuestra función principal es guiarlos a Jesús. Guiarlos. Y que tengan un encuentro y que el Espíritu Santo more en ellos, hable con ellos, trabaje en ellos. Y así tengan un crecimiento saludable. Yo creo que no hay mayor satisfacción como pastor que esa. Correcto. Que ver un antes y un después de un matrimonio, de una vida, de cualquier cosa que haya estado en las ruinas y que a través de lo que Dios ha hecho en tu vida o a través de ti se ha transformado para su gloria. Sí, Señor, gloria a Dios. Es poderoso. Tenía una pregunta que te iba a hacer, pero yo creo que la contestaste ya en este segmento. Pregunta que quiero hacerte, pastor. Dijiste que estás próximo a cumplir 33 años. Eres un pastor relativamente joven, ¿verdad? Para el promedio de los pastores que conocemos, casi siempre el pastorado, los pastores que uno conoce son ya de 40 y pico para arriba, ya picando los 50, como nosotros, ¿verdad? Como yo tengo 48. Pero un pastor de veintitantos, de 30 cortitos, pues es bien raro verlo, ¿verdad? ¿Alguna vez has sentido menosprecio de otros ministros por verte así jovencito, por verte como tal vez como nene? ¿Te han tomado por poco o has sentido, verdad, el menosprecio en algún momento? Sí, mira, me pasó una vez, estaba en una iglesia, ¿verdad? Que no vamos a entrar en ese no detalle, digamos nombres. pero estamos en una iglesia X, por así decirlo. Correcto. Y X no significa nada malo, significa que está, no voy a revelar el nombre. Una iglesia anónima. Estamos en una iglesia anónima, vamos a ponerle ese nombre, la iglesia anónima. Estamos en la iglesia anónima y yo recuerdo que yo me llevé a uno de mis hijos espirituales que parí, que amo con todo mi corazón. Estamos en esa iglesia y cuando llegamos, el pastor de la iglesia, que poco avanzado en edad, me mira y me dice, ¿tú eres el que vas a predicar? Y me dice, ¿y dónde está el pastor? Yo me frisé. Wow. Yo me frisé y puedo decir que el Espíritu Santo fue el que me cayó la boca. Uh-huh. Porque yo soy de los que, si tú tiras, aguanta. Uh-huh. Esa es mi área sanguínea. Ajá. Pero en ese momento yo puedo decir que el Espíritu Santo me puso un tapaboca. Uh-huh. Y yo lo único que decía dentro de mí era, tú no tienes nada que demostrarle a nadie. Uh-huh. Y automáticamente vino a mi mente la escritura cuando el diablo le dice a Jesús, si tú eres el Hijo del Hombre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no estoy diciendo que ese pastor es un diablo. La analogía que quiero traerle es que Jesús no le demostró a nadie quién era. Uh-huh. Porque él podía cambiar las piedras en pan, pero él dijo, yo cambiarlas no depende lo que yo soy. El yo cambiarlas no va a definir lo que yo soy. Lo que yo soy es lo que el Padre dijo que yo era. Correcto. Así que esa escritura me vino a la mente. Y yo dije, yo no voy a demostrar absolutamente nada, yo no voy a hablar nada, yo no voy a decir nada. Para colmo de males, comienza a tomar la parte fulanito, fulanito, fulanito y fulana y fulano y fulano y fulano y se llenaban de partes y estaban media hora, 15 minutos y yo decía, ¡ah! Ellos considerarán que yo soy del pueblo de Ciales, que ya son casi las 11 de la noche y no me han pasado la parte para predicar. So, tomo la parte, comienzo a predicar, para la gloria de Dios, Dios se manifestó de una manera poderosa y cuando terminó él viene y me dice, wow, hasta yo cogí mis cantazos. So, que el mismo Espíritu Santo se encargó de la persona, correcto, pero nunca en mi corazón hubo la intención de demostrar
quién era la Ujú. persona que él estaba menospreciando. Correcto. Y usualmente cuando tú decides no demostrar nada de ti, Dios decide demostrar todo de él. Ujú. Cuando tú te presentas como que no tienes nada que demostrar, como Pablo que dijo, no vengo a ustedes con palabras persuasivas ni de humana sabiduría. O sea, yo no vengo a demostrar quién yo soy. Yo vengo a demostrar quién es el que me envió, quién es el que está conmigo y quién vive dentro de mí. Y cuando eso pasa, pues entonces aquellos que a lo mejor te menosprecian y por ser joven te ven como que ¿qué tiene este para darme? Que ya yo no sepa, ahí el Espíritu Santo les muestra qué es lo que ese joven puede tener. Wow. Pero la mayoría realmente, no puedo decir que ha sido la mayoría realmente ha sido abiertos, inclusive con gratitud, decir, wow, qué bueno, un pastor joven que puede traer lo que Dios quiere hablar para este tiempo a una generación que es distinta a lo mejor a la generación que ellos vivieron y han sido abiertos a eso. Inclusive parecería loco lo que voy a decir, pero la mayoría de mi congregación no son jóvenes, son mayores que yo. La mayoría son mayores que yo y se sientan a recibir como si el mayor de edad fuera yo. Gloria a Dios. Como si yo fuera mayores que ellos, y hay esa apertura y esa inteligencia. Y puedo decir sí que es inteligencia emocional, tienen esa inteligencia emocional de sentarse y decir, wow, uno más pequeño en edad puede enseñarme. So, Dios puede manifestarse de mil formas a través de quien Él quiera y como Él quiera. Amén, amén. Poderoso, poderoso. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces los jóvenes son menospreciados. Yo cuando estaba en el ministerio de la música, fui menospreciado por las dos cosas, por ser joven y por ser músico. Porque Wow. por alguna razón en los 90 y los 2000, al principio de los 2000, los músicos no eran muy bien vistos en las iglesias. También entendiendo, ¿verdad?, que habían creado una fama, ¿verdad?, Una mala fama. de una espiritualidad un tanto vaga, ¿verdad?, los músicos de aquel tiempo. Pero yo creo que esta generación ha desarrollado unos músicos más comprometidos, más entregados, con más identidad en el Señor, ¿verdad? Más puros, menos contaminados. Y yo creo que Dios ha hecho algo con esta generación de gente joven que se está levantando y estamos viendo como una nueva generación de levitas que se levanta. Sí. Y es poderoso eso. Pastor, en algún momento, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que uno predica en el altar, pero hay otras cosas que no se dicen del altar, pero se sienten en el corazón. Así mismo es. ¿Te has sentido solo? Muchas veces. Muchas veces he sentido la soledad de muchas maneras. Una de ellas me pasó hace poco. Mi nene perdió un tío Uh-huh. de cáncer. Wow. Y el pastor siempre tiene que estar para todos. Yo no recibí un mensaje de alguien preguntándome de la iglesia cómo estaba el nene o cómo estábamos nosotros. Uh-huh. Solamente uno que me preguntó verbalmente cuando llego a la iglesia, pastor, ¿cómo está su hijo? Siempre hay alguien que Dios le toca el corazón, pero de nadie más. Y yo decía, wow. A veces yo dejo lo que estoy haciendo con él para atenderte a ti. Uh-huh. Y ahora que él necesita, Ajá. tú ni tan siquiera preguntaste cómo se siente. Tú ni tan siquiera preguntaste cómo estamos. Y en ese momento yo me sentí solo porque yo decía, wow, ¿cómo es posible? E inclusive Dios nos preparó, porque la forma en que el nene manejó las cosas, yo me vi reflejado. Yo dije, wow, a veces por ser pequeño tú dices, estaré haciendo un buen papel, no veo mucho entusiasmo
con él en las cosas de Dios. O sea, está en esa etapa de transar. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Pero cuando vi su respuesta, cómo él trabajó el asunto, yo dije, wow, Dios estuvo aquí. Pero sí me chocó en las veces que yo dejaba al nene para resolver un asunto, para atender una llamada que yo sé que no me iba a tomar 5 minutos, que iba a estar media hora y tenía que decirle, papá, íbamos a ir para tal lado, no vamos porque tengo que atender esta llamada, perdóname, porque en el lugar donde vamos a estar no puedo atender la llamada mientras te atiendo a ti. Y yo decía, ok. Pero a la misma vez entendí que era un trato de Dios conmigo y que tenía que pasar por ese proceso. Sí, señor. Meses de la apreciación pastoral, que no nos escribían ni gracias, pastor, ni nada. Wow. Y yo decía, Dios mío, yo veía los videos de todos los pastores honrándolo y pompas y platillos. Y no es que uno pida pleitesía, porque realmente no es eso. Ese no es el corazón de un Dios pastor. sabe que no es eso. Pero yo decía, wow, serán agradecidos Correcto. con lo que están recibiendo, o no lo son, o se están haciendo los ciegos. ¿Qué está pasando? Pero también fue un trato de Dios conmigo. Eso pasó, ¿verdad?, hace varios años atrás. Y yo decía, wow, hasta que Dios cambió eso en mí y ya no lo espero, pero sí hemos sentido soledad. Sí nos los habían profetizado y nos los habían dicho. Una vez unos pastores que son nuestros mentores se sentaron con nosotros y nos dijeron, la etapa de evangelista no creas que va a ser la pastoral. ¿Sabe? Las invitaciones a predicar van a menguar. Y él me dio razones, él me dijo, y una de las razones será porque ahora como eres pastor y tienes una congregación, te van a ver como una amenaza. Porque mientras eres evangelista no te los puedes llevar. Pero ahora como pastor no te van a invitar porque te van a ver desde el corazón de Saúl. Como competencia. Wow. No como complemento. Qué interesante. Y desde que me volví, o desde que Dios me puso como pastor, las invitaciones hicieron así. Se fueron al piso. Yo salía fácil un fin de semana. Yo predicaba 6 veces. Wow. Fácil. Me tenía que alquilar Airbnb en Puerto Rico, en lejos, para poder quedarme porque predicaba en el área varias veces en el fin de semana. Y de momento llegar y recibir si acaso una invitación, si acaso al mes, que de hecho no es que me moleste, ¿verdad? Pero correcto. Yo decía, wow. De momento los que eran más amigos tuyos dejaron de serlo. Los que antes te promocionaban y decían, te voy a prestar mi página, mis plataformas a la que tú empieces el pastorado, eso nunca pasó. Gente que decía, yo voy a estar ahí, lo que tú necesites. Wow. Buscando a quién llamar para decirle, me está pasando esto, ¿qué hago? No aparecía nadie. Esa pareja de pastores de Vega Alta, que los honro y los amo, y no eran con los más que frecuentábamos. No eran las personas que más frecuentábamos, no eran las personas que más hablábamos, no eran las personas que más amistad teníamos. Sin embargo, nos dieron una amistad tan sana, tan de Dios, tan pura, que después dijimos, wow, valía la pena estar solo. Porque a veces cuando buscamos tener mucho compañerismo nos llenamos de gente equivocada. Correcto. Pero a veces Dios permite esos escenarios de soledad para que podamos aprender a quién sí abrazar y quién sí debe permanecer en nuestro círculo de intimidad. Definitivo. Sí los tuve y le doy gloria a Dios por eso, porque nos llevó a tener relaciones con personas saludables, como ustedes, Gloria que a Dios. somos personas que no nos hablamos todos los días, no frecuentamos todos los días, pero hay esa amistad de Dios sana, estable, saludable, que cada vez que nos hablamos hay una coinonía, estamos en la misma dirección, estamos corriendo hacia lo mismo y Dios se glorifica en ese tipo de amistad. Qué bueno. Y sé que es de bendición. Gloria a Dios.
Qué hermoso, ¿verdad? Pastor Harry, ¿alguna vez, ya estamos, ¿verdad? Casi terminando, ¿cuánto tiempo tenemos por ahí? Una hora y 20. Ya va 1 hora y 20. Ok, perfecto. Pastor Harry, ¿qué consejo le das a los jóvenes que han sentido el llamado de Dios al ministerio? Sabes que hay muchos jóvenes en las iglesias han sentido el llamado de Dios, pero tal vez están atemorizados, tal vez tienen miedo, no saben cómo comenzar, qué es lo que tengo que hacer ahora. ¿Cuál es el consejo que tú le das? Primero, asegúrate que fue Dios. Yo creo que eso es lo primordial. Segundo, si sientes un temor después que Dios te habló, fue Dios. Ajá. Porque no vas a sentir la valentía para hacer absolutamente nada. Correcto. Lo que te va a dar es un gran temor. Y el temor que estoy hablando no es miedo. Es temor de ser reverente por lo que Dios está despertando en ti y tú quieres ser responsable con eso. Amén. Y quieres que sea Dios quien dirija cada uno de tus pasos. Número 2, tienes un líder, hónralo. Amén. No seas llanero solitario. Amén. Honra a tu líder. Y honrar no estoy hablando de que le tienes que rendir pleitesía. Estoy diciendo sirve en ese ministerio. Uh-huh. Desarróllate. Correcto. Dedica mucho tiempo al estudio de la palabra. Yo tengo este dicho en nuestra congregación y de hecho yo tengo la bendición que a mí se me llenan más los estudios bíblicos que los domingos. Wow. Yo tengo esa bendición. Qué bueno. Porque siempre le he dicho a la gente, la iglesia verdadera de Jesucristo no necesariamente es la que va un domingo. Uh-huh. Es la que estudia la palabra. Correcto. Jesús dijo, escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Uh-huh. Y ellas son las que dan testimonio de Sí, de mí. Señor. Así que primero que sea Dios el que te haya llamado. Segundo, vas a sentir un temor, que ese temor es de Dios. Tercero, servir a ese líder del cual te alimentas y Dios utiliza para que te alimentes día a día. Estudia la palabra. Uh-huh. Si es en el área del pastorado, edúcate Uh-huh. en el área del pastorado. Si es en el área de evangelista, edúcate en el área de evangelista. Si es la de apóstol, edúcate en esa área. Si es la de profeta, edúcate en esa área. En el área donde Dios te ponga a servir, edúcate. Ten la mentalidad de servicio siempre, que no es un lugar de posición, es un lugar donde Dios te permite para servir. Sí, Señor. Sigue el consejo, busca a alguien que te pueda poner un freno. Uh-huh. Que te Importante. pueda decir, no, llegó tu momento de que tomes tu asiento y permanezcas sentado un tiempo porque necesitas el descanso. Uh-huh. Que puedas tener a alguien que te corrija, que te diga esto está bien, pero esto no está bien. Correcto. O esto lo puedes hacer, pero no ahora. Deberías Uh-huh. posponer esto, que te muestre prioridades, que ya haya caminado. No descuides tu relación matrimonial por el ministerio y no seas un esposo o esposa, padre o madre ausente en el hogar y presente en el ministerio, porque el desbalance espiritual termina en hijos rebeldes Uh-huh. y en esposas queriéndose divorciar, matrimonios que terminan soportándose en vez de amándose. Yes. Y lastimosamente tenemos que educar a la juventud que se está levantando en esta área, que se entreguen a Dios, que el ayuno no ha pasado de moda, que la oración Ajá. no ha pasado de moda, que estudiar la palabra no ha pasado de moda, y que busquen actualizar la verdad de Dios a este tiempo sin restarle esencia a la palabra. Amén. Siempre y cuando lo que tú vayas a hacer no le reste esencia a la palabra, hazlo. Amén. Bendice, que no se te olvide evangelizar, que no se te olvide quién tú eres y de dónde Dios te sacó. Yo creo Gloria a que esos serían unos consejos que yo le daría Amén. a esos jóvenes. Amén. Lo más importante, ¿verdad? Porque hemos visto muchos jóvenes, ha pasado, y los he visto, ¿verdad? He tenido la experiencia de verlos, que asisten a una iglesia,
pero cuando viene un profeta y les habla de un llamado, quieren convertirse en lo que nosotros llamamos en el argot ministerial, ¿verdad? Tras bambalina, un carrito loco. Uh-huh. Y yo tuve una vez una persona a la cual yo tuve que hablarle sobre esto y decirle que ahora que recibiste, ¿verdad? Esa palabra y ese llamado a ese ministerio, ahora es que comienza el proceso de equiparte, ¿verdad? No es que mañana vas a estar ejerciendo ese ministerio, porque David fue ungido para ser rey de Israel y al otro día tuvo que seguir cuidando las ovejas de su papá. Yes. ¿Entiendes? Y comenzó un proceso de preparación para eso que había sido ungido. Entonces, uno de los consejos que yo también le doy a los jóvenes es, cuando recibas ese llamado, recuerda que para poder ser un buen líder, tienes que ser un buen discípulo. Yes. Déjate discipular, déjate guiar, aprende de ese hombre o mujer de Dios que donde Dios te ha puesto, para que, ¿verdad?, puedas entonces más adelante funcionar con un liderato sano y con un liderato que puedas también tener a esas personas como mentores. Yo quiero que tú sepas, pastor, que yo le huí al pastorado como pero a mí me presentaron a los yo creo que 8 meses, 9 meses de nacido, me presentaron al Señor, y un tío político mío, fue quien me presentó al Señor y declaró una palabra sobre mí. Este niño va a ser un ministro de Dios. Una palabra que representaba locura en aquel momento a los ojos y a los oídos naturales de la gente, porque mi papá no le sirve al Señor, mi mamá no le sirve al Señor, vengo de una familia difícil, de una familia donde nadie es ministro. Mi tía que por diosidades, como usted dice, se casó con este pastor, que no era pastor cuando se casaron, pero después se convirtió en pastor. Y cuando yo fui presentado, se declaró esa palabra sobre mí. Wow. Y yo fui creciendo en una casa donde ni mi papá ni mi mamá le servían al Señor. Pero llegó un momento donde fui arrestado por la presencia del Señor. Mi abuelita me invitó a la iglesia y allí el Señor tocó mi corazón. Un joven de 13 años, ¿verdad?, atravesando por el divorcio de mis padres. El Señor tocó mi corazón de manera especial y hasta el sol de hoy, ¿verdad?, con altas y bajas en mi vida. Pero yo creo que cuando Dios da una palabra, como decías hoy en la prédica, yes, cuando Dios da una palabra, aunque veamos lo contrario, aunque veamos el panorama difícil, yo soy de los que cree que Dios le brinca por encima a 1 millón de incrédulos para alcanzar a alguien con propósito. Yes. Y hoy yo veo esa palabra cumplida que profetizó ese hombre de Dios cuando me presentaron. Y a los 40 y tantos años, ¿verdad?, me convertí en ese hombre de Dios que él dijo cuando yo tenía 8 meses de nacido. Wow. Así que honra a esos pastores, honra, yes, a esos líderes, a esos hombres de Dios. Hoy ese hombre que dijo esa palabra sobre mí es parte de mi presbiterio, es parte de mis mentores, y es mi accountability board. Él es uno de los que están ahí, pues yo sé que es una persona que me ama, y yo sé que cuando necesite meterme el látigo de la corrección lo va a hacer, porque nosotros los pastores también somos corregidos. Así amén. Es. Así que, Pastor Harry, ha sido para mí un privilegio tenerte. De verdad que sí. Con nosotros. Quiero, ¿verdad?, invitar a la audiencia una vez más a que siga a Pastor Harry en todas sus plataformas digitales. Pastor Harry Albero Oliveras. Así mismo es. Amén. Busquen la iglesia, el nombre de la iglesia, pastor. Casa de Adoración y Restauración Nuevo Comienzo. En Manatí. Amén. Conéctense con lo que Dios está haciendo en ese lugar. Doy fe de que Pastor Harry y su esposa son gente de Dios, muy humilde, muy sencillos. Y yo sé que Dios va a bendecir tu vida a través del ministerio de ellos. Amén. Recuerdo, ¿verdad?, que le des like a este video, que te suscribas a este canal si es la primera vez que nos ves. Comparte este contenido. Amén. Aliento TV es un canal de
la iglesia Tabernáculo de Adoración Aliento de Vida. Y Pastor Harry, quisiera orar por ti, por tu ministerio, antes de despedirnos. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a orar. Amante Dios Padre Celestial, Gracias, Señor, Jesús. te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, en esta noche maravillosa, en esta noche, Señor, de tener a este hombre de Dios en este espacio, Señor, que tú nos has permitido tener, Señor. Yo te pido que tú bendigas su ministerio, que tú bendigas su vida, su familia, sus hijos, su congregación, Padre, de manera especial. Sigue dándole esa palabra, Padre, que el pueblo necesita escuchar. Sigue usándolo de manera sobrenatural, Padre, y sigue añadiendo en él, Señor, todas las herramientas espirituales que él necesita, Señor, para ser efectivo y ejercer su ministerio con excelencia. También te pido, Señor, que tú suplas todas sus necesidades personales, Padre, su economía, sí, Padre, Señor, sus emociones, su familia, Padre, que seas tú, Señor, trayendo, Padre, todos esos momentos de sosiego, Señor, donde él pueda crear un balance perfecto, Señor, entre el ministerio y su familia, Señor. Sigue bendiciendo su vida, Señor, de manera especial. Sigue desarrollando, Señor, ese ministerio, Padre, porque sabemos que cosas más grandes, cosas mayores y cosas más poderosas, Señor, tú manifestarás en él y a través de él. La gloria postrera, Señor, declaramos que será mayor que la primera, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Pastor Harry, qué privilegio. Qué bendición, claro que sí. Deme un abrazo.